Stanford nació en el año de 1987, el 11 de noviembre, en Montezuma, Indiana. Fue el menor de 4 hermanos y su infancia y adolescencia fue muy solitaria, pero se destacó por ser una persona muy inteligente. Su padre fue un médico rural. Ahora vamos a hacer un recorrido por lo que fue la vida de Albert. En 1919 dictó clases de inglés y sociología en el Robert College en Estambul, Turquía. En 1922 recibió su doctorado y su tesis. En 1926 ingresó como asistente y profesor de psicología en Dartmouth. En 1930 regresa a trabajar a Harvard. En 1936 participó como miembro del consejo en la Asociación Americana de Psicología. En 1937 fue defensor de los estudios interdisciplinarios y creó un departamento de relaciones en Harvard. En 1939 fue presidente de la Asociación Americana de Psicología. Y en 1942 inició clases en psicología y su teoría de la autonomía personal fue aceptada en ese año. Alport centra su teoría de la maduración y el aprendizaje y retoma la influencia de ambiente y rasgos de la personalidad. Algunos de los rasgos de la personalidad son la autonomía funcional, la herencia guía del ambiente, los comienzos de la personalidad, la motivación, la maduración y el aprendizaje. Buenas tardes, mi nombre es Eli David, les voy a hablar un poco de Gordon W. Alport. Nacido en Montezuma, Indiana, Estados Unidos, estudió psicología en Harvard en 1897 y en 1919 viajó a Estambul, Turquía, donde enseñó inglés y psicología. Su doctorado fue en Harvard en 1922. Comenzó su carrera de docente en Harvard y luego en Dartmouth College. Durante la Segunda Guerra Mundial, él perteneció al Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos y a los 22 años viajó a Viena, donde conoció a Freud. Según los estudios de Gordon, formulé estas dos preguntas sobre los aspectos de la personalidad. La primera pregunta es esta y dice así: ¿existe un cierto acuerdo entre los aspectos de personalidad en afirmar que la personalidad puede categorizarse en 5 grandes rasgos que fueron descritos en la teoría del Big Five Personality Traits? La pregunta es: ¿cuál de los siguientes factores define en qué grado una persona afronta sin problemas las situaciones complicadas de la vida? Factor O, apertura de la experiencia; factor C, responsabilidad; factor E, extraversión; y factor N, estabilidad emocional. Esos son los distintos aspectos que hay. La respuesta es el factor N, estabilidad emocional. Las personas tranquilas, no muy proclives a sentir rabia o enfadarse, suelen permanecer animados y gestionan muy bien sus crisis personales. La segunda pregunta es esta, que dice: según las investigaciones, Alport Gordon estudia la personalidad como una construcción dinámica fisiofísica, con autonomía funcional determinante y con perfiles de experiencia individual. En el libro de Psicología Rumor de 1947, libro que escribió con Leo Postman, llegaron a la formulación de esta pequeña fórmula. La pregunta es: ¿cuál de las siguientes letras en la fórmula representan la intensidad del rumor? Las opciones son R, A, R, B, I, C, A y D, X. La respuesta de la letra correcta es la AR, que significa la intensidad del rumor. Su alcance y duración es igual a la importancia de la información que contiene para toda la audiencia. Cordial saludo, les presento a mi compañera Laura García y quien les habla, Laura Uribe. Hoy vamos a compartirles un poco de la teoría de la personalidad con Gregory Alport. Por favor, Laura, ¿nos indicas? Listo, en este espacio les voy a mencionar sobre los criterios importantes que tenía Alport sobre la teoría de la personalidad. Él considera 4 criterios importantes. El primero es la organización dinámica. Él nos dice que nosotros somos unos seres cambiantes que nos autorregulamos según nuestro ambiente y la situación en la que nos encontremos. Este sería uno de los primeros criterios.
El segundo sería una frase que a él le llama mucho la atención, que se llama dentro del individuo. Lo que él quiere decir con esto es que somos un individuo real, o sea que la personalidad es real y no es algo imaginario, como en algunos casos se puede evidenciar en unas teorías anteriores a las que él, antes de que él fundara la de él. Está también el sistema psicofísico. En el sistema psicofísico nos quiere decir que no somos o sea que no solo nos regulamos por la mente y lo neuronal, sino que todos nosotros, por ejemplo nuestro físico, nuestros gustos, es lo que reúne toda la personalidad. Esto pues digamos tiene que ver con el segundo criterio que les acabo de mencionar. Y el último se llama ajustes únicos a su ambiente. Lo que él quiere decir con eso es que como psicólogos nosotros nos tenemos que adaptar a las diferentes personalidades que se vayan a presentar en cada individuo, ya que pues todos somos seres diferentes y pues no se va a definir una sola personalidad para cada, digamos, para un grupo de personas. Vamos a exponer un tema sobre Gordon Allport, que es los rasgos, que era una teoría que él estableció. Y este es nuestro público que va a participar en la actividad. Bueno, para Gordon el componente del concepto de personalidad era básico para Allport. Entonces, y él lo dividía en 3 tipos de rasgos: rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Los rasgos centrales representan pautas de comportamiento que tipifican áreas esenciales del funcionamiento de una persona. ¿Cómo así? Son los rasgos que ustedes suelen poner en las cartas de recomendación o suelen destacar en una entrevista de trabajo, como yo soy puntual, yo soy organizado, yo soy, mejor dicho, sí, que cumplo todas mis actividades. Esos son los rasgos centrales. Los rasgos secundarios son aquellos menos generalizados, los que no ocupan tanta importancia como los centrales en la personalidad de una persona, como que, por ejemplo, algunos rasgos secundarios son, digamos, el gusto de una comida, el gusto de la música o la forma que a ustedes les gusta vestirse. Esos son los rasgos secundarios. Bueno, después de haberles dicho esta información, vamos a hacer un jueguito para ver qué fue lo que ustedes aprendieron y si me pusieron atención. Entonces, vamos a hacer el juego de ¿quién quiere ser millonario? Y lo vamos a hacer solo con 2 preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, si el que tenga la respuesta correcta puede levantar la mano y decirme, bueno, yo la tengo pero necesito tal ayuda, entonces me avisa. El componente básico del concepto de personalidad de Allport fue, ¿cuál es? ¿Puedo 50-50? Sí, claro, sí, entonces te voy a quitar esta y esta. Listo. Yo diría que puede ser rasgos de personalidad. Sí, muy bien. Sí, el componente básico del concepto de personalidad para Allport eran los rasgos de personalidad. Entonces, muy bien. Listo. La siguiente pregunta es rasgos centrales. Los rasgos centrales tienen un papel importante en la personalidad. ¿Cuál es ese componente básico? Yo. ¿Cuál es? Representar. Pero voy a llamar a mi hijo porque tengo una duda. Sí, claro. ¿Puede hacer ayuda al público? Voy a llamar a mi hijo. Sí. Entonces, pues acude a él, don Jaime. Yo creo que es esa que dice representar pautas de comportamiento esenciales del funcionamiento de una persona, porque eso era lo que ella decía de que es que yo soy puntual, que en las entrevistas yo soy organizado y eso. ¿Qué es eso? Bueno, yo había pensado que son aquellos rasgos, pero bueno, sí, me voy con eso, representar ¿Sí? pautas de Última palabra. Última palabra, sí. ¿No se cambia? No. Listo, sí, muy bien. Esta es, representan pautas de comportamiento esenciales del funcionamiento de una persona, y es lo que decía aquí el señor Jaime, que son los que uno destaca como el gusto de... Los centrales que uno destaca en una hoja de vida o en una carta de recomendación, que soy puntual, que es dedicado, que es, mejor dicho, las mejores cualidades que uno tiene. Entonces, muy bien, muchísimas gracias por participar y
Bueno, Alport también nos habló de 3 tipos de rasgos, los cuales encontramos los cardinales, los centrales y los secundarios. Los cardinales son aquellos que de una u otra forma son rasgos dominantes. Podemos tener de ejemplo a un Hitler o a una Madre de Teresa, que aunque tomaron decisiones totalmente diferentes, tenían un como cierto poder. De una u otra forma se hacían notar ante el resto de la gente y pues era evidente que, o sea, independiente de las acciones que tomaran, podían llegar a tener mucha fuerza y mucha acción durante, pues, o más bien podrían ser evidentes ante el resto de la sociedad. Eran personas que no eran ignoradas, sino que simplemente se dejaban ver ante el mundo. Por eso damos de ejemplo a ellos, porque pues de una u otra forma cada persona tiene un rasgo dominante, tiene un rasgo que nos caracteriza, pues digamos que nos hace diferentes al resto de las personas. Listo, bueno, Alport también nos menciona otros 2 tipos de rasgos, que son los individuales y los comunes. Los individuales son los que tienen cada persona y los comunes son los que compartimos en una sociedad o bueno, en el mundo en general. Un ejemplo muy claro podría ser, por ejemplo, que a mi compañera Laura le gusten los carros y a mí también. Entonces nos gustan los carros, pero la diferencia es que a mí me gustan los carros rojos y de pronto a yo los azules. Entonces ese es mi rasgo individual y el rasgo común que tenemos es que nos gustan los carros. Bueno, Alport también nos compartió la información acerca de el tema de el surgimiento como tal del yo en la niñez tardía. Entonces él muestra varias etapas del niño en las que, por ejemplo, de los 4 a los 6 años, él empieza a perfeccionar los 3 aspectos más importantes del sí mismo. Entonces empieza como a identificarse y a caracterizarse. En la edad de los 5 a los 6 años empieza a identificar qué es lo bueno y qué es lo malo ante diferentes circunstancias, ante diferentes, digamos, comportamientos que van tomando los niños a medida que van creciendo. Y pues digamos que ya entre los 6 y los 12 años el niño empieza o aprende a hacer cambios. Entonces ya tiene como la autonomía, tiene como de una u otra forma el poder para decidir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Sabiendo ya lo bueno y lo malo y teniendo en cuenta sus 3 rasgos principales o sus 3 aspectos del sí mismo. Entonces también tiene como, tiene en cuenta su identidad con el sí mismo y hace que de una u otra forma lo que él dice es lo que pues de una u otra forma lo caracteriza, o lo que él hace es lo que lo caracteriza a él, pues ya como sujeto. Ahora vamos a hacer una pequeña dinámica. Entonces es como ¿quién quiere ser millonario? Y pues vamos a hacer unas preguntas en las cuales vamos a dar respuesta con estos papelitos que ven acá. Vamos a decir si es verdadera o es falsa la respuesta. Entonces empieza Laura. Bueno, Laura. Entonces, según lo que les expliqué de los 4 criterios importantes en la definición de la personalidad, tenemos 4 opciones de respuesta. La primera es organizacional dinámica dentro del individuo, sistemas psicofísicos, ajustes únicos a su ambiente. La B son rasgos cardinales, rasgos centrales, rasgos secundarios, rasgos individuales. La C es sistemas psicofísicos, ajustes únicos a su ambiente, rasgos secundarios y atractivo literario. Y la D es angustias, servicio público, interés científico, organización dinámica. Entonces, Laura, cuéntame, ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta? ¡Tarararán! La respuesta correcta es la A. Listo, entonces, como mi compañera lo dijo, efectivamente es la A, porque si recuerdan, yo les mencioné sobre la organización dinámica, que es todo lo que compone al ser de la personalidad dentro del individuo, que es la frase que le llamó mucho la atención a Alport. El sistema psicofísico, que no solo somos neurales ni mentales, sino también en general, y los ajustes únicos a su ambiente, que nosotros como psicólogos nos tenemos que ajustar. Entonces es la respuesta correcta. Muy bien, ahora yo te reto a ti. Entonces yo también te voy a preguntar. Yo expliqué acerca de 3 rasgos importantes de los cuales nombraba Alport. Como respuestas tenemos A, cardinales, centrales, secundarios. B, rasgos gregarios, rasgos como mediador, rasgo cardinal. C,
C, rasgos de amor, rasgos de personalidad, rasgo secundario. D, todas las anteriores. Listo, pues yo digo que es la A. Muy bien. Así como le expliqué, entonces Albert nos nombró los 3 tipos de rasgos, los cuales fueron los cardinales, los centrales y los secundarios, de los cuales expliqué el cardinal, que se refiere a las personas con un carácter fuerte, y pues personas que tomé como ejemplo a Hitler y a la Madre Teresa, quienes fueron, pues digamos que mediadores de muchas acciones o muchas circunstancias, y pues que se hicieron notar de una u otra manera. Bueno, luego de esto les estaba hablando de los rasgos individuales y comunes. Entonces, como respuestas tenemos diferentes definiciones. Entonces la A es circunstancias de nuestro día, que sería el rasgo individual; común, reforma pública o social. Como B, qué pena, tendríamos las pautas en individual del tratamiento. Comunes, registro de las circunstancias del día. En la respuesta C tenemos individuales exclusivos de un individuo, comunes compartidos por mucha gente, y como D, individuales sentido de sí mismo, y comunes conquista de metas significativas. Entonces, Laura, cuéntame cuál es la respuesta correcta. Bueno, según la explicación que nos dio la compañera Laura, estaríamos diciendo que la respuesta correcta es la respuesta C, individuales y comunes. Listo, y como dijo mi compañera, esa es la correcta, porque si recuerdan, les hablé sobre los individuales, que es los que tenemos cada uno, y los comunes, que son los que tenemos muchas comunidades o el mundo en general. Bueno, listo. Y pues tenemos una última pregunta de esta sección. Entonces, mira, yo hablé acerca del surgimiento del yo mismo. Entonces, Laura, cuéntame, ¿en qué edades el niño consolida y perfecciona los aspectos del sí mismo? A, entre los 7 y los 8 años de edad. B, entre los 4 y los 6 años de edad. C, entre los 3 y los 5 años de edad. D, entre los 6 y los 12 años de edad. Listo, pues según lo que Laura nos comentó, Entonces, ¿cuál es la respuesta? bueno, según lo que mi compañera Laura nos dijo, está entre los 4 y 6 años de edad. Sí, como les explicaba al principio, en el surgimiento, pues como tal del yo mismo en la niñez tardía, quiere decir que el niño empieza a encontrar como tal la perfección, consolida y perfecciona como tal su identidad con el sí mismo. Es entre los 4 y los 6 años de edad. Pues allí es donde empieza el niño como a, pues digamos que a comprender un poco más de lo que es él en sí, y pues digamos que a medida que ya en este rango de edades, él empieza como tal a surgir y pues a evolucionar en el resto de sus procesos, pero como tal inicia entre los 4 y los 6 años. Bueno, queríamos compartirles un poco de nuestra dinámica y pues darles a conocer nuestra exposición acá con mi compañera y con el resto de nuestros compañeros también del grupo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su atención.